John Locke nació en Brighton, cerca de Bristol, en 1632. Fue médico, diplomático, político y filósofo. Escribió un ensayo sobre el entendimiento humano en el que rechazó la doctrina racionalista de las ideas innatas y sentó las bases del empirismo moderno. En otras obras, cuestionó la teoría del derecho divino de los reyes, estableció los principios del liberalismo político, defendió la tolerancia religiosa y propuso una reforma de la educación. Su pensamiento marcó indeleblemente a la cultura occidental en general y a la anglosajona en particular. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Hoy la figura que vamos a tratar es la de John Locke. Locke es quizá el padre de la filosofía anglosajona moderna. Fue una figura importante, amigo de nobles, fue muy escuchado en su época por consejero de personas importantes. También tuvo una influencia en el terreno educativo, fue uno de los primeros filósofos que muestran claramente una preocupación por la educación, y sobre todo algunas de sus reflexiones se convirtieron en enormemente influyentes en el planteamiento político de los nuevos tiempos que llegaban. Locke escribe en el siglo XVII, recién salido de la época renacentista, de un periodo turbulento que sigue de guerras de religión, sobre todo, etcétera, y antes de las grandes transformaciones revolucionarias de la modernidad que comienzan en el siglo XVIII, con la Revolución Americana, con la Revolución Francesa, etcétera. En ese momento crucial se establece la obra de Locke. Como casi todos los filósofos anglosajones, y hemos tenido ocasión quizá de señalarlo ya, Locke es un filósofo orientado a la práctica. Naturalmente se basa en la teoría, naturalmente da gran importancia a la penetración y el aclaramiento de nociones básicas, pero toda su forma de pensar, todo su pensamiento está orientado a obtener conclusiones prácticas, a influir en la conducta política, a influir en la conducta social o educativa, también a orientar a los científicos, ¿no? De modo que ahí, en todos esos campos, es donde actúa siempre con un objetivo puesto en los logros concretos, prácticos de la reflexión, la obra singular de John Locke. Si nos acompañan un poco más, vamos a ver la figura de este hombre, este filósofo y este pensador que ha dado origen a muchas cosas en el mundo anglosajón. John Locke nació en 1632. Durante su niñez, le tocó vivir la guerra civil que se desató en 1642 y que culminó con la decapitación del rey Carlos I. Su padre era funcionario judicial, y el joven Locke estudió en Westminster y en Oxford. Se dedicó a las ciencias físicas, químicas y a la filosofía, además de obtener su licencia para ejercer la medicina. Se ganó la vida como médico práctico y también como diplomático, y a partir de 1666 entró al servicio de Lord Ashley, primer conde de Shaftesbury, de quien fue secretario particular. Shaftesbury representaba al partido puritano, que proponía, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y el Estado. En 1672 llegó a presidir el gobierno británico y nombró a Locke como secretario de Agricultura. Al caer el gobierno, Locke huyó a Francia, donde residió hasta 1679, año en que Shaftesbury recobró el poder. Entonces volvió a Londres y se desempeñó como profesor en Oxford. Pero al caer por segunda vez su protector en 1683, Locke volvió a exiliarse, yendo a residir en Holanda bajo un nombre falso. Allí, en Holanda, en 1685, redactó su Carta sobre la Tolerancia,
que publicó anónimamente poco después y que señalaba la diferencia de las competencias entre la esfera religiosa y la esfera política. Para Locke, la salvación de las almas no compete a la autoridad política sino a las iglesias, y la pertenencia de alguien a una determinada iglesia es un asunto de su libre decisión. En 1688, siendo la situación política británica favorable a su posición, regresó a Inglaterra, siendo recibido como un exiliado de la causa revolucionaria y como un intelectual de gran prestigio. En los años siguientes, publicó sus obras fundamentales, los dos ensayos sobre el gobierno civil, en los que sienta las bases del liberalismo político, y el ensayo sobre el entendimiento humano, en el que inaugura la tradición empirista de la filosofía inglesa. John Locke se considera que fue el padre, el iniciador del empirismo británico. Hablando en términos muy generales, en el siglo XVII la polémica filosófica estaba en dos actitudes diferentes frente al conocimiento. Por una parte, la que había tenido Descartes. Descartes se considera que, o se suele llamar racionalismo, a esa doctrina que dice que hay un tipo de ideas innatas en los seres humanos. De hecho, como recuerdan ustedes, Descartes en su duda descarta y abandona todo aquello que nos proporcionan los sentidos y se centra en la propia existencia de un yo, de un cogito, de un pensar que se reconoce a sí mismo como tal y que tiene una serie de ideas innatas, claras, distintas, respecto a la divinidad y respecto al reconocimiento de la verdad. Todo esto es abandonado, dejado de lado por Locke. Para Locke no existe otra fuente de conocimiento más que la que viene a partir de nuestros sentidos. Son los sentidos, es la experiencia lo que cuenta. Es decir, ahí divergen los dos grandes caminos. Por un lado, el racionalismo continental, que va a tener sus desarrollos, digamos, fundamentalmente en Descartes, Leibniz y quizá luego el idealismo alemán, y por otro lado, el empirismo británico. Locke parte de que todo lo que conocemos lo conocemos por medio de los sentidos. Es verdad que no todas las propiedades de los objetos que conocemos son del mismo tipo. Hay unas condiciones, unas propiedades primarias, es decir, todos los objetos tienen que tener, por ejemplo, forma y tamaño. Eso es algo que, digamos, esas propiedades están en el propio objeto. En cambio, hay otras propiedades que de alguna forma son de la relación del objeto con nosotros. Por ejemplo, su sabor o su olor. Un objeto puede no tener sabor o olor, o de hecho, si no hay nadie para saborearlo o para olfatearlo, no tiene esas cualidades. En cambio, la cualidad de tener una forma o de tener un tamaño es imprescindible para existir como tal objeto. Con esta distinción entre cualidades primarias y secundarias, Locke introduce un elemento en su teoría del entendimiento, un elemento, digamos, de precisión en la teoría empirista, que luego será llevada mucho más allá por autores como David Hume, etc. El propósito de Locke en el ensayo del entendimiento humano es probar que todas las ideas provienen de la experiencia. Para ello es necesario desechar la creencia de que hay ideas innatas que están impresas en nosotros cuando nacemos. Locke explica que no hay asentimiento universal a ninguna proposición, que aún las verdades de la matemática no las conocen los niños, ni los idiotas, ni los salvajes, ni los iletrados. Según su análisis, ideas como la de número o la de Dios no son innatas, sino que, por el contrario, son aprendidas o construidas a partir de la experiencia y a través de los años. Esta crítica del innatismo estaba profundamente conectada a la eliminación de elementos políticos autoritarios, escondidos bajo las tesis innatistas. Toda pretensión de un orden legítimo en sí e incuestionable lo presentaba como natural e innato. Ante el análisis de Locke, sin embargo, todo orden se revela convencional, histórico y, en definitiva, fruto de una construcción. Toda idea surge a partir de la experiencia. Locke comenta que la mente recibe pasivamente el material que le proveen los 5 sentidos externos, así como el sentido interno, o, dicho de otro modo,
las sensaciones y la reflexión. Se forman así las ideas simples como cualidades subjetivas que se corresponden con las cualidades objetivas que hay en las cosas mismas. Dicho de otro modo, las cualidades objetivas de las diferentes cosas son percibidas por mis sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en mi entendimiento. Así, cuando percibo una cosa, en realidad percibo solo ciertas cualidades de la cosa. Según Locke, las cualidades objetivas primarias son forma, extensión, figura y solidez. La realidad misma se compone de pequeños corpúsculos, definidos por esas cualidades primarias. Estas se combinan entre sí y dan lugar a cualidades secundarias, que tienen efecto sobre nosotros, causando a través de nuestros sentidos cualidades subjetivas como olor, sabor, color, etc. Se forman así en nuestra mente ideas simples. Luego, la mente actúa sobre estas ideas simples, comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. Una idea compleja, por ejemplo, es la de manzana. Se produce a partir de la combinación de ideas simples de color rojo, de lisura, de cierta forma, de un aroma específico. Todas estas ideas simples se reúnen mediante la suposición de que pertenecen a una cierta realidad sustancial. La sustancia ha sido, desde Aristóteles, un concepto central en la metafísica occidental. Pero Locke señala que no hay nunca experiencia de una sustancia, sino solo de diversas cualidades sensibles reunidas según un cierto orden. Nosotros formamos la noción de sustancia solo para dar cuenta de ese orden de combinaciones. En rigor, nada autoriza a sostener que el mundo esté efectivamente constituido por multitud de sustancias. De esta manera, todo el edificio teórico especulativo de la metafísica perdía, ante la crítica de Locke, toda solidez. Pero la crítica de Locke no se detuvo allí, sino que también alcanzó a los principios morales. Tampoco puede afirmarse que ellos sean innatos. Si fueran innatos, no sería posible ningún desacuerdo respecto de ellos. Locke opina que varían según la sociedad y la época. Son, pues, convencionales. Por otra parte, Locke ha desarrollado lo que podríamos llamar una psicología moral al estudiar los motivos de la conducta humana. Para comprender el origen de los principios morales, Locke explica que si bien la búsqueda de placer mueve al hombre, mucho más importante para entender la conducta humana es la evitación del dolor y la inquietud. Este juego que se da entre el placer y el dolor en la motivación de la conducta depende de la voluntad, que es esencialmente libre. Por ello, el hombre siempre puede obedecer a una ley o violarla. El hombre es siempre libre para decidir su curso de acción. Esta importancia determinante dada por Locke a la libertad está íntimamente relacionada con su propuesta del liberalismo político.